A finales de la década de los 70, la situación económica en el mundo suscitó una especie de generalizada desconfianza respecto de la capacidad del Estado para sostener el ritmo del crecimiento de la economía a tasas suficientes como para evitar la crisis en los países industrializados y permitir a los países dependientes cubrir sus pagos internacionales. Esto último aumentaba la preocupación entre las naciones desarrolladas, dado que han sido y son las acreedoras exclusivas de las naciones empobrecidas. La crisis, sin embargo, estalló por el agotamiento de la acumulación del capital sustentada en la creciente intervención estatal y la sobreproducción observada en los países de mayor industrialización. De esta manera, la crisis de los años 70, al mismo tiempo que económica, resultó ser una crisis de regulación, en tanto que los instrumentos a disposición de los aparatos gubernamentales del Estado se mostraban incapaces como para frenar la profundización de recesión y ofrecer la estabilidad necesaria al proceso de acumulación del capital. La propuesta de Hayek. Hayek fue un destacado economista, jurista y filósofo austriaco, uno de los principales exponentes de la escuela austriaca, nacido en Viena en 1899. Fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974 por su aportación en el campo de la teoría monetaria y las fluctuaciones económicas. Probablemente, la teoría de los ciclos económicos es la más importante aportación de Hayek a la teoría económica. Fue esbozada en 1931 con solo 32 años de edad, en su libro Precios y Producción, un compendio de una serie de conferencias que había dado en la famosa Escuela de Economía de Londres. La teoría de los ciclos económicos de Hayek también es conocida como teoría austriaca del ciclo económico, al pertenecer este autor a la famosa Escuela Austriaca de Economía. Uno de los postulados básicos de esta teoría es que la economía capitalista, por su propio funcionamiento, se ve abocada a encadenar fases de crisis y fases de auge. Habitualmente, dentro de cada ciclo económico se describen 4 fases. La fase de crisis es la que supone la ruptura de un ciclo, el cambio de un ciclo a otro. Por diversas circunstancias, la economía ha entrado en declive, se produce menos, se consume menos, hay más impagos. En la fase de recuperación, la economía empieza a recuperar los constantes vitales. Tras la crisis, se han reducido las inversiones no rentables, el consumo empieza a repuntar y mejora la inversión productiva. La fase de auge sería el punto álgido del ciclo económico. Cuando todo parece ir bien, el PIB crece trimestre tras trimestre, el desempleo cae a niveles mínimos. Y por último, la fase de recesión o contracción, la cual sería la antesala de la nueva crisis. Llegando a un punto, se hace imposible mantener el crecimiento eternamente. Aumentan las inversiones no rentables y se entra en una fase inestable que conduce a una nueva crisis. Hayek creía en el funcionamiento del mercado como regulador de la economía a través del mecanismo de precios. Para ello, abogaba por la menor intervención del Estado, regulación al mínimo, privatizando, etc. En general, de la propuesta de Hayek resulta una actividad económica sustentada en el libre mercado y para que éste funcione adecuadamente, es decir, con todas las bondades que el propio Hayek le atribuye a este sistema, el gobierno debe mantener las mínimas y necesarias regulaciones sin intervenir directamente en el proceso económico. Podríamos decir directamente del pensamiento de Hayek con una cita de sus propias ideas que lo refleja totalmente. En el pasado, ha sido la sumisión a las fuerzas impersonales del mercado lo que ha hecho posible el desarrollo de la civilización.
Es esta sumisión lo que nos permite a todos construir algo que es mayor que lo que cada uno de nosotros pudiera construir. Se equivocan terriblemente los que creen que podemos ayudar a dominar las fuerzas de la sociedad de la misma forma que hemos aprendido a dominar las fuerzas de la naturaleza. Esto no solo es el camino hacia el totalitarismo, sino también el camino hacia la destrucción de nuestra civilización y, ciertamente, la mejor manera de bloquear el progreso. Para 1947 ya extendía sus ideas, aunque todavía con escasa aceptación. Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña ciudad de Mont-Pelerin, Suiza. Los asistentes a la reunión formaron la Sociedad de Mont-Pelerin, una suerte de francmasonería neoliberal altamente dedicada y organizada con reuniones internacionales cada 2 años. Su propósito era combatir al keynesianismo y el solidarismo reinantes y preparar las bases de otro tipo de capitalismo duro y libre de reglas para el futuro. El trabajo de la sociedad fue difícil en sus primeros tiempos, dado que el capitalismo estaba entrando a una larga fase de auge sin precedentes. Las décadas de los 50 y los 70 presentan el crecimiento más rápido de la historia de este modo de producción, lo cual hacía poco verosímiles los anuncios neoliberales respecto del riesgo que presentaba la intervención del Estado en la economía. Solo al momento del estallido de la crisis de finales de los 70, el modelo estatista keynesianismo se vio sometido a una severa crítica. Como siguiente tema, fundamentos ideológicos del modelo neoliberal. Para ir introduciendo, el neoliberalismo se propone explícitamente alcanzar a través del libre funcionamiento del mercado la máxima eficiencia productiva y la asignación óptima de los factores de la producción, nunca la satisfacción de las necesidades sociales. De igual forma, pasamos a uno de los principales puntos a tratar el día de hoy. A consideración es uno de las ideas que resaltan en este tema de los fundamentos ideológicos del modelo neoliberal, y pues es la visión neoliberal de la democracia. Desde el neoliberalismo se entiende que las complejas relaciones entre los sistemas económicos, políticos y cultural no se pueden entender casualmente, sino bajo la dinámica de la lucha por la supervivencia de la especie y por la realización de la libertad. Tal proceso termina como la plenitud de la democracia. Sí, termina con la plenitud de la democracia, pero la democracia es entendida aquí en este punto desde la teoría de la modernización. Se trata de una democracia agotada en la participación y la deliberación. Como el bien común pertenece fuera de su alcance, la democracia llega a ser compatible con cualquiera de los sistemas de dominación social, incluso con el totalitarismo, al que puede emular por compartir y hasta superar su carácter impersonal. Por ende, en la democracia liberal, la libertad y la vida pasan al servicio de la propiedad que deviene la riqueza, quedando en evidencia que se trata de una democracia formal y no sustantiva, reducida a la pura representación, sin contar una participación de la sociedad civil que permite el control sobre el ejercicio del poder y garantice los derechos fundamentales de las personas. De este modo pasamos a lo que es la visión neoliberal de la sociedad y la política. Por ende, el neoliberalismo sostiene dos cosas: la imposibilidad de diseñar proyectos emancipadores alternativos al capitalismo. Se afirma que el movimiento de la historia en sentido hegeliano se ha acabado por la desaparición de la negación, y hemos llegado, por tanto, al final de la historia y al futuro definitivo por la hegemonía incuestionable de la ideología neoliberal y del sistema capitalista, sin otra alternativa que sea capaz de convertirse en su antítesis. Es de este modo que pasamos al siguiente punto, que es la inutilidad
de las formas ideológicas y de las utopías. No existen referentes únicos ni puede haberlos. Lo único que cuenta es la acción inmediata. Esto apunta al fin del socialismo y su propuesta de una sociedad sin explotación. Los individuos y grupos sociales pueden orientar su acción a través de una pluralidad del sentido, aunque siempre dentro de los parámetros del liberalismo. El modelo neoliberal, sus principales rasgos. De todo lo visto, podemos reunir los rasgos comunes del modelo neoliberal y sus principales propuestas económicas. Se hace mención que el libre funcionamiento del mercado se considera como un instrumento único por ser el más eficaz para la asignación de los recursos productivos en la actividad económica. Apertura total e irrestricta del país a las mercancías y los flujos del capital internacionales. Reducción de la injerencia del Estado en la actividad económica, lo cual implica disminuir el gasto público para mantener el equilibrio de las finanzas de los gobiernos. Menor influencia de las políticas públicas en la economía. Eliminación de toda política para actuar en la economía diseñada y aplicada por el Estado. La única acción legítima del Estado es permitir el funcionamiento pleno del libre mercado en la economía. Creciente importancia al logro de los equilibrios de los gobiernos. Liberación de los precios de todos los bienes y servicios y desaparición de los subsidios generalizados al consumo. En pocas palabras, en el aspecto intelectual, el neoliberalismo tiende al pensamiento único y el político considerar como la única opción posible a la democracia liberal representativa. Características generales de la estrategia económica neoliberal. René Villarreal reconoce tres políticas generales como la apertura, la privatización y la desregulación, que pueden ser caracterizadas en principio como líneas de política neoliberal. Por su parte, según Rosenthal, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los rasgos comunes de estas políticas son los siguientes: una manifestación tendencia hacia la liberalización, mayor confianza en las fuerzas del mercado como el principal mecanismo de asignación de recursos, menor intervención de las políticas públicas y mayor coherencia en la formulación de las políticas macroeconómicas. En otras palabras, así como la crisis de los años 30 dio origen a la sustitución de las importaciones y a una mayor intervención del sector público, la crisis de los años 80 marcó el comienzo de un desplazamiento hacia economías más abiertas y orientadas hacia el mercado. Por otra parte, Manuel Aguilera Verduzco señala que el esquema neoliberal denominado también economía de la oferta, en contraposición a una interpretación parcial de la teoría general de Keynes, que la caracteriza como un sistema de política económica orientado exclusivamente al análisis de la demanda, tiene varios elementos caracterizados en su diseño y aplicación. Primeramente, la política económica ha procurado mejorar el funcionamiento de los diferentes mercados, reduciendo, en algunos casos, eliminando los controles gubernamentales. En segundo término, el diseño de la política económica. Por consiguiente, la política tributaria se ha orientado fuertemente a impulsar por medio de reducciones en el pago de impuestos el proceso privado de ahorro e inversión. Y por último, la política neoliberal ha actuado firmemente para tratar de reducir la capacidad negociadora de los sindicatos obreros frente a las empresas.
Por otra parte, el norteamericano Anderson advierte que la prioridad inmediata del neoliberalismo era detener la inflación de los años 70, por lo cual, por ejemplo, los gobiernos de corte neoliberal en Europa, encabezados por la Inglaterra de Margaret Thatcher y por supuesto también la mayor parte de los latinoamericanos, contrajeron la emisión monetaria, elevaron las tasas de interés, bajaron drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolieron los controles sobre los flujos financieros, crearon niveles de desempleo masivos, aplastaron huelgas, impusieron una nueva legislación antisindical y cortaron los gastos sociales. En resumen, la apertura de la economía al comercio internacional y a los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y la drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía constituyen elementos fundamentales de los nuevos programas neoliberales en América Latina, rasgos que, sobre todo, son formulados e impuestos por los organismos financieros internacionales. Y como menciona Antonio Franco, hay que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. De igual forma pasamos al siguiente tema, que es la modernización conservadora, en donde su principal exponente es Ronald Reagan. El plan de Reagan señalaba también que la regularización se había convertido en una maraña de códigos cuyo resultado eran precios altos, mayor desempleo y menor productividad. En consecuencia, se determinó limitar la acción reguladora, aunque no suprimirla, en tanto permitía la acción eficiente del mercado. Por último, el plan invocó la política monetarista para combatir la inflación. La menor oferta de dinero pues tenía un plan determinante en evitarla. Al respecto, este autor explicó al Congreso su propuesta de la siguiente manera: un programa exitoso en alcanzar pautas de crecimiento estables y moderadas, fundamentado en la restricción del dinero, mantendrá bajas la inflación y las tasas de intereses y restaurará el vigor de nuestras instituciones financieras y por ende el mercado. Es de esta forma que este autor señala 4 puntos muy importantes. Uno de los principales puntos, como número 1, se impuso como objetivo central de la estrategia económica, pues el combatir la inflación. Y como número 2, se aplicó un control y un recorte del gasto público. Primero de la inversión, luego del gasto corriente y por fin en renglones sociales, con el propósito de evitar una reforma fiscal. Como número 3, mediante las devaluaciones cambiaría permanentemente y la reducción comercial en los países del tercer mundo, con el fin de utilizarlos con el pago del servicio de la deuda externa. Como número 4 y último, se presionó con mucha fuerza la privatización del patrimonio estatal para generar liquidez y transferir al capital financiero internacional mediante elevadas tasas de intereses y el servicio de la deuda. Imposición de la razón económica. Una de las peculiaridades destacadas del neoliberalismo es la imposición de la economía como la razón suprema de la actividad humana. Es decir, si algo novedoso que no virtuoso tiene el neoliberalismo, resulta ser su propuesta de predominio de lo económico sobre lo político o social. En todos sentidos, el neoliberalismo resulta un modelo estrictamente economista con todas las consecuencias sociales que puede significar. La democracia liberal es la única aspiración política coherente que abarca las diferentes culturas y regiones del planeta. En términos, el mercado y la ganancia se convierte en ejes ordenadores no solamente en la actividad económica,
sino también en la vida social y política. En consecuencia, ninguna acción que pueda reducir la ganancia o afectar el libre funcionamiento del mercado debe emprenderse, pues no nos alejaría de la sociedad y civilización y democrática. Bajo esas condiciones, el combate a la inflación, la ganancia y la búsqueda de los equilibrios busca la acumulación del capital, que impone a cualquier precio y sustituye los propósitos del desarrollo económico y el bienestar de la población como preocupación fundamental y justificación de la actividad económica.